Buenos días chicos. Vamos a empezar iniciando con una nueva materia que va a estar enfocada en los sistemas de información. ¿Ok? Bien, para empezar vamos a darle un significado, vamos a darle una pequeña introducción a lo que se refiere o a lo que se va a referir en la materia. Bien. ¿Qué es un sistema de información? Es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. ¿Okay? Podemos definirlo de esa forma dentro de lo que es nuestra área en informática o sistemas. ¿Okay? Bien, los sistemas de información ayudan a administrar organizaciones o algún tipo de institución o empresa. ¿Okay? ¿En qué la ayuda? En recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante, obviamente, para todas las áreas fundamentales y procesos dentro de dicha organización. ¿Okay? Su importancia. La importancia de un sistema de información radica en la eficiencia, en la recolección de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de producir información válida para la toma de decisiones en un punto determinado. ¿Okay? Bien, ¿a qué se refiere esto? Dentro de una empresa o dentro de una organización, tomar decisiones es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos una empresa que se dedica a la fabricación de muebles. ¿Okay? Necesita materia prima para fabricarlos, obviamente. Esto se lleva dentro de un almacén, el cual tiene entradas y salidas de materiales. Si nosotros viene un cliente y nos pide crear n número de muebles, para vendérselos, obviamente nos pide crearlos y nosotros decimos sí, está bien, se lo tenemos entregado en un mes y se lo decimos así nada más, ¿ok? Sin ir obviamente a revisar el stock de materiales que podríamos tener. En este caso estaríamos entrando en una discrepancia al momento de tomar una decisión. ¿Por qué una discrepancia? A lo mejor no tenemos el material determinado para cumplir esa orden y bien, lo podemos surtir, nos pueden entregar dicho material, pero en 15 días, por ejemplo. Entonces vamos a tener 15 días para poder cumplir con la orden de trabajo que nos fue solicitada. ¿Okay? Entonces, si no tenemos la información en tiempo y forma, podemos tomar una decisión apresurada, podemos tomar una mala decisión en la cual a la postre nos va a repercutir dentro de nuestras finanzas. ¿Okay? Bien, las características de un sistema de información se basan en lo siguiente. Un sistema de información se caracteriza principalmente por la eficiencia en la que procesa los datos en relación al área de acción. ¿Okay? Los sistemas de información se alimentan de los procesos y las herramientas de estadísticas, probabilidad, inteligencia de negocios, producción, marketing, entre otros. ¿Okay? Un sistema de información se destaca por su diseño. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Su diseño debe ser simple, ¿okay? Debe ser fácil de usar, debe tener flexibilidad, ¿okay? Su mantenimiento puede ser automático o manual. Se recomienda que sea de forma automática. ¿Okay? ¿Esto para qué? Para automatizar registros. ¿Okay? Meter los registros y estos a su vez ir a ciertas tablas. Después vamos a pasar en ese punto a determinar lo que es una tabla. ¿Okay? Ir a ciertos puntos, ¿okay? Y hacer su proceso de manera automática. ¿Okay? También nos sirve, como ya lo decía, el apoyo a la toma de decisiones críticas y mantener cierto rasgo de anonimato. En este caso, ¿a qué me refiero con esto? Todos los procesos deben de ir ocultos. ¿Okay? En lo que se basa también a la información relevante y no relevante.
¿Cuáles son sus componentes? Los componentes que forman un sistema de información son los siguientes: entrada, proceso, salida y retroalimentación. La entrada es aquella donde se ingresan o se alimentan todos los datos, toda la información, todo el conjunto de caracteres dentro de una base de datos. ¿Okay? El proceso. Dentro de lo que es el proceso, el uso de herramientas de ciertas áreas nos permiten realizar algunas acciones determinantes. Por ejemplo, yo siempre he dicho que un sistema en complejidad baja, mediana y alta es la combinación de datos, ¿okay? La combinación de información, de mensajes con procesos matemáticos, ¿okay? Por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. También lleva procesos internos que nos van a permitir almacenar dentro de nuestra base de datos, obviamente, ciertos registros. Por ejemplo, utilizamos sentencias SQL. Las sentencias SQL son aquellas que me permiten manipular la base de datos. ¿Okay? Por ejemplo, el insert, que me sirve para insertar registros, obviamente. El select, que me sirve para extraer registros utilizando selección. ¿Okay? El delete, que me sirve para eliminar registros. ¿Okay? El update, también para modificar registros específicos o modificar registros de manera masiva. ¿Okay? La salida refleja la producción de la información, es decir, los reportes que vamos a obtener. La retroalimentación, son los resultados obtenidos a los que son ingresados y procesados nuevamente. ¿Okay? Es decir, si hay algún dato que está mal, lo modificamos y este proceso se tiene que volver a realizar y vamos a obtener otra vez resultados más acordes en caso de haber tenido un error. ¿Okay? Los componentes de un sistema de un sistema de información de manera general son los siguientes. Los elementos que constituyen un sistema de información se agrupan en las tres dimensiones que abarca un sistema. Dimensión organización, que forma parte de la estructura de la organización, por ejemplo, la base de modelos de negocios o otros puntos a ingresar en este apartado. ¿Okay? Dimensión de personas, por ejemplo, la cantidad de recurso humano en la cual se cuenta para realizar un proceso determinante. ¿Okay? Y está también la dimensión tecnológica, que constituye la implementación para la formación de la estructura, que por ejemplo son la sala de servidores y sistemas de reserva de energía. ¿Okay? Esa es la dimensión de tecnología. Bien, el ciclo de vida de un sistema de información. El ciclo de vida de un sistema de información es continuo y se compone a partir de las siguientes fases: investigación preliminar, identificación de fortalezas y amenazas. ¿A qué se refiere esto? Para poder desarrollar un sistema, lo que necesitamos primero es determinar, ¿okay?, cuáles son los recursos con los que contamos y cuáles son los puntos que debemos de cubrir. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro punto clave? Es decir, cuáles son los puntos fuertes a desarrollar y cuáles son nuestras posibles amenazas. Podemos determinarlo como cuáles son los puntos en los cuales necesitamos más información o los puntos que tenemos que cubrir como más relevantes. Bien, después de esto sigue la definición de las necesidades y requerimientos. ¿A qué se refiere esto? Okay. A partir de un enunciado, de manera general, por ejemplo, el cliente Pedro requiere que le realicemos un sistema de inventarios. ¿Okay? Simple. ¿Okay? Ese puede ser nuestro problema. Ahora, necesitamos la definición de las necesidades. ¿Cuál es su necesidad? Tener un sistema de inventarios. ¿Cómo funciona un sistema de inventarios? Lo tenemos que investigar. ¿Okay? Debemos de investigar cómo funciona cada uno de sus puntos, cuáles son sus procesos, ¿okay?, y qué vamos a requerir para realizar este sistema. ¿Okay? El diseño ya se basa en diseñar las pantallas, diseñar los módulos, diseñar los procesos de manera general,
de manera específica. ¿Okay? Una propuesta general también puede abarcar en este punto, y también lo que son los procesos matemáticos que vamos a implementar dentro de nuestro sistema, y al mismo tiempo también desarrollar la base de datos en la cual vamos a ingresar toda la información que se vaya procesando. ¿Okay? El siguiente punto es desarrollo y documentación del software. Desarrollamos el sistema, lo programamos, ponemos nuestros módulos, creamos nuestro menú principal, nuestro módulo de registros, de búsquedas, de reportes, de procesos, etc. ¿Okay? Después de esto, tenemos que desarrollar el manual de usuario, ¿okay? Y toda la documentación necesaria para que el cliente pueda tener de manera física todos los procesos que realizamos. También todas las relaciones dentro de la base de datos. ¿Okay? Las pruebas son ya la implementación del sistema en un modo beta. ¿Okay? Es decir, empezamos a meter información al azar, empezamos a probar todos los procesos y que ya quede instalado. ¿Okay? Para el siguiente punto, que es la implementación y mantenimiento, obviamente pasando ya por las pruebas, ya lo empezamos a implementar. Empezamos ya sobre procesos reales, ¿okay? Y determinamos si necesita un mantenimiento, es decir, agregar algo, quitar algo, anexar nueva información, etc. ¿Okay? Y por último ya viene lo que es la identificación de debilidades y oportunidades. ¿A qué se refiere con debilidades? Obviamente me imagino que ya se lo están preguntando a qué se refiere. Se refiere en esencia a los puntos que tenemos, por ejemplo, con procesos no terminados. Es decir, y suele pasar, a mí me ha tocado en los sistemas que he desarrollado, me ha tocado dejar puntos no tan seguros en este caso, por falta de información, pero que seguimos desarrollando para dejarlos en fortaleza. ¿Okay? Las oportunidades, ¿a qué se refiere con oportunidades? Se refiere a todo lo que podemos ir implementando posteriormente para hacer el trabajo mucho más rápido y eficiente. ¿Okay? Ahora, los tipos de sistema de información. Existen una infinidad de estos. En la cultura organizacional existen varios tipos de sistema de información según el nivel operacional en que se utilicen. Algunos de los sistemas más comunes se encuentran de forma escalonada en la siguiente lista. Por ejemplo, para procesamiento de datos. Este tipo de sistema, su nivel es 100% operativo, destinado a procesar grandes volúmenes de información, alimentando grandes bases de datos. ¿Okay? Sistemas expertos, el siguiente es sistemas expertos o basados en el conocimiento. Este tipo está también basado en nivel operativo. Selecciona la mejor solución para el problema presentado. ¿Okay? Después en siguientes materias vamos a ir metiéndonos un poquito más en este punto. ¿Okay? Para la administración y gerenciales, igual, aquí es nivel administrativo. Gestiona y elabora informes de forma periódica y nos sirven para, obviamente, como el nombre lo dice, para la buena administración y y mantener una buena gerencia en ciertas organizaciones. Para la toma de decisiones, este está basado en lo que es el nivel estratégico, y se destaca por su diseño e inteligencia que permite una adecuada selección e implementación de proyectos. ¿Okay? Los sistemas, en este caso para ejecutivos, que es el otro punto, su nivel es estratégico igual. Este sistema es personalizado para que cada ejecutivo pueda ver y analizar datos críticos. ¿Okay? Aquí, actualmente yo estoy trabajando en un sistema de tareas en la cual permite, o le va a permitir, en este caso al despacho, tomar ciertas decisiones, pero que también se adelante a ciertos aspectos en los cuales tengan tareas atrasadas, etc.
después vamos a platicar de esto. También están los sistemas funcionales y relacionados con los procesos internos de la organización. En este caso, forman la base de sistemas de información para ejecutivos. Algunas de las más conocidas e implementadas dentro de algunas áreas son las siguientes. Por ejemplo, sistema de marketing, de producción, un sistema financiero, sistema de recursos humanos, sistema de gestión para directivos, sistemas geográficos y sistema de logística. ¿Okay? Una de las prioridades de todo negocio es aumentar las ventas. Para eso muchas empresas en el enfoque es realizar, ¿okay?, o es conquistar nuevos clientes de manera específica. ¿Okay? Por ejemplo, los sistemas de marketing son de los que se encargan precisamente de eso, captar más clientes. ¿Okay? Ahora, vamos a entrar en lo que es otro punto que vamos a estar viendo, que es una base de datos. Bien, una base de datos es el conjunto de informaciones que surge con la necesidad de almacenar datos para usarlos posteriormente. Por ejemplo, en una base de datos podrás o podemos registrar, almacenar todo tipo de información relevante para un cliente determinado. De esta forma se puede utilizar estos datos en el momento que se requiera, realizar un proceso determinante, ya sea una venta o saber qué es lo que el cliente necesita para optimizar y agilizar su proceso de compra y venta. ¿Okay? En este caso vamos a ir tomando también lo que son los puntos de venta. ¿Okay? Posteriormente vamos a explicar qué es un punto de venta. ¿Okay? ¿Qué tipos de base de datos existen? ¿Okay? Existen diversos tipos de base de datos, de las cuales pueden clasificarse de diversas maneras. ¿Okay? Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, las bases de datos dinámicas son aquellas donde los datos pueden actualizarse o incluso modificarse, y la mayoría puede ser actualizada en tiempo real. Las bases de datos estáticas son bases de datos consultas, cuyos datos no pueden modificarse. Según su forma de organización, existen las bases de datos jerárquicas, ¿okay?, las cuales son aquellas organizadas en forma de árbol, la cual se almacena la información en forma de registros dentro de una organización o estructura jerárquica. Es de aquí donde obviamente proviene su nombre, ¿no? Cada registro de este árbol de estructura es llamado nodo. Los nodos son registros que contienen alguna información de interés a partir de la raíz, en las cuales son enlazados de forma directa hacia otros nodos descendientes. ¿Okay? Llamémosle a este punto un nodo padre o nodo hijo. ¿Okay? Cada nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero cada nodo hijo solo puede tener un solo nodo padre. ¿Okay? Espero que quede más o menos claro. Las principales características de las bases de datos jerárquicas son: diferentes usuarios pueden acceder y compartir información. Los datos son independientes. Es una estructura rígida, por lo que es difícil modificar. Requiere de gran conocimiento de las unidades de información. Los nodos distantes del nodo raíz son difíciles de acceso, por lo que se requiere un poquito de tiempo por ahí. Okay. Los siguientes son las bases de datos de red. Esta base de datos es una variación de la anterior. La diferencia está en que la base de datos jerárquica, un nodo hijo no puede tener varios padres, y en este caso sí. ¿Okay? Muy bien, las características de estas bases de datos son semejantes a las jerárquicas, aunque estas son mucho más potentes y complejas. Las bases de datos relacionales son las que se usan más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica. Permite crear todo tipo de datos y relacionarlos entre sí. ¿Okay? Los datos son almacenados en registros que son organizados en tablas. De esta forma pueden asociarse a los elementos entre sí muy fácilmente. Además, se pueden cruzar sin ninguna dificultad.
Sus principales características son en que pueden ser utilizadas por cualquier persona, son de fácil gestión, se pueden acceder a los datos con mucho más rapidez y se garantiza la totalidad, consistencia de los datos, sin posibilidad de algún error. ¿Okay? En modo gráfico no son tan eficaces, ¿okay? Pero sí son una de las más potentes, obviamente. Las bases de datos deductivas, conocidas también como bases de datos lógicas, se pueden utilizar generalmente o se utilizan generalmente en buscadores. Pueden usarse también dentro de otras formas. Permite almacenar los datos y consultarlos a través de búsquedas que utilizan reglas y normas previamente almacenadas. Sus principales características son: permite expresar consultas por medio de reglas lógicas, obviamente, soporta conjunto de datos complejos, se pueden inferir información a través de los datos almacenados usando fórmulas matemáticas u algoritmos lógicos. ¿Okay? El último sería las bases de datos multidimensionales, las cuales son: estas bases de datos utilizan conceptualmente la idea del cubo de datos, ¿okay? Imaginemos un cubo, donde la información se almacena en la intersección de 3 o más atributos. Esta concepción puede ser compleja, pero su uso es bastante simple. Algunas de sus principales características son que no emplea jerarquías, facilita tanto la búsqueda como la multiplicación posterior, utiliza un espacio menor de almacenamiento, tiene acceso a grandes cantidades de información, etc. ¿Ok? Bien, entonces, a grosso modo, eso es una base de datos. ¿Ok? O podemos definirla como lo siguiente también: dentro de una organización determinada se tiene que almacenar información, obviamente. ¿Ok? La podemos manejar de forma física, ¿okay? En hojas, ¿okay? Podemos manejarlo también en un Excel, en archivos, etc. Pero lo más ideal es manejar una base de datos en sí, ¿okay? Que obviamente va a estar conectada a un sistema. Imaginemos eso, el sistema que tiene Coppel, ¿no? Ellos quieren buscar nuestros registros, agarran, ingresan un número determinado, es lo que yo he visto, que lo hacen de esa forma, o el nombre, y les arroja información. ¿Okay? Eso es un sistema, eso es una base de datos conectada a un sistema. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es base de datos, tenemos una infinidad de casos que podemos realizar, los cuales lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. ¿Okay? Es muy importante que no nos salgamos de algunos puntos en específico. Por ejemplo, un punto muy importante es determinar qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso o un sistema informático. ¿Okay? Por ejemplo, su primer tarea será la siguiente: determinar ejemplos de diagramas de flujo. ¿Okay? Esa es su primera tarea. Su segunda tarea es cómo se usan los diagramas de flujo, cuáles son los elementos que componen a un diagrama de flujo y cuáles son los símbolos que se utilizan. ¿Okay? Esa es su primera tarea. Bien, terminamos con esta pequeña introducción, y en los apartados abajo de este video van a estar obviamente la tarea. ¿Okay? Y más abajo aún, en el transcurso del día, les voy a poner más elementos para completar la clase del día de hoy. Bien, chavos, gracias. Nos vemos en la siguiente hora.